En nuestro devocional anterior hablábamos sobre llevar nuestros valores a nuestro matrimonio. En este devocional hablaremos sobre llevar con nosotros constancia de propósito. Y esto es algo que tiene un gran significado y mucha utilidad cuando unimos nuestras vidas en matrimonio con nuestro ser querido, con quien queremos vivir para siempre, al lado de ella o al lado de él, como también él con nosotros o ella con nosotros, dependiendo si usted es del sexo masculino o del sexo femenino. Y algo que tenemos que recordar es que nadie vino a este mundo porque eligió venir, nadie lo hizo, sino que cada uno de nosotros hemos venido a este mundo por el propósito de Dios, y cuando sabemos eso entendemos que Dios está en control no solamente del universo, sino también de nosotros, y Él nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito, y esta constancia del propósito que Dios tiene para con nosotros debemos de llevarla al matrimonio con nosotros. Ya veremos por qué. Nosotros podemos elegir no servir a Dios, pero no podremos nosotros frustrar el propósito que Él ha delegado para cada ser humano. Funciona así. Nadie puede quitarle valor a los mandamientos divinos por no cumplirlos. Simplemente lo que la persona hace es hacerse daño a sí mismo por no seguir lo que Dios quiere que nosotros sigamos. Cuando no cumplimos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, no le hacemos daño a los planes de Dios, sino que de alguna o de otra manera vamos a cumplirlos, pero lo que Dios quiere es quitarnos el sufrimiento al ser rebeldes en contra de lo que Él tiene para con nosotros. El corazón del hombre piensa su camino, dice el Proverbio capítulo 16, verso 9, mas Jehová endereza sus pasos. Si bien sabemos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Proverbio 19, 21. Y el Proverbio 21, verso 30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. O sea, ¿cómo nosotros pudiésemos decir, rebelarnos en contra de Dios y decir, soy más que suficiente? Yo vine a este mundo solo. No, nadie ha venido a este mundo por su propia elección. Nosotros hemos venido a este mundo porque Dios así lo quiso y hay un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra tarea entonces es cumplirla, y cuando vamos a unir nuestras vidas en matrimonio santo con otra persona, debemos estar seguros que esos propósitos que Dios tiene para con nosotros van a ir con nosotros. Al final, cuando nuestra vida termine aquí en este mundo terrenal, la medida de nuestro éxito no va a ser determinado por nuestra posición, por nuestra fuerza, por nuestras posesiones, sino por cuán bien cumplimos el plan que Dios tenía para nuestra vida. El Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y verso 14 nos da un ejemplo muy importante acerca de lo que verdaderamente tiene sentido en la vida. A cada persona, si bien sabemos, se le es dada elección de libertad. Esto puede ayudarle a facilitar o a frustrar lo que Dios desea que el ser humano haga. La elección de un compañero matrimonial entonces nos puede ayudar o nos puede estorbar para cumplir este propósito. Cualquiera puede fácilmente autodestruirse al casarse con alguien que tiene otro propósito en la vida, o al menos no será de ayuda para cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de X persona. Los que estemos casados o estamos planeando casarnos, debemos de tener la seguridad de que hemos evaluado o vamos a evaluar el nivel de interés y ayuda que vamos a ofrecer nosotros a nuestros cónyuges y que vamos a estar recibiendo de ellos hacia nosotros. La pregunta aquí es, ¿estamos haciendo más fácil o estamos haciendo más difícil que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida con la ayuda idónea que vamos a elegir, o con el hombre, en el caso de la mujer, a quien nos vamos a someter? Estas son cosas que deberían de preguntarse los que aún no se han casado, ya que los que estamos casados tenemos que confiar en la voluntad de Dios y esperar el favor de Dios para ayudarnos a cumplir los propósitos que Él tiene para con nosotros. Quizá usted probablemente conoce a alguien que tuvo nobles sueños espirituales, sueños
fantásticos en la vida de ella o de él, pero fue absolutamente destruido su sueño y botado a tierra su anhelo por haberse casado con alguien que no compartía sus mismos ideales. Conozco a un varón quien desesperadamente trabajó fuertemente para poder trabajar en el ministerio de la predicación y poder así de esa manera ayudar a las personas. Pero en su elección de su compañera, se casó con alguien que no tenía ese mismo principio, ese mismo propósito, esa misma idea. El alma de su esposa estaba ligada a otras cosas, menos en las cosas espirituales, la ayuda a los necesitados, la ayuda a los pobres. El alma de la esposa no estaba ligada a eso. Sin embargo, el propósito de su esposo era trabajar en el ámbito espiritual lo más que pudiese. ¿Qué fue lo que pasó? Como no habían el mismo propósito, su pareja terminó apartándose de él, sus hijos no siguieron la fe cristiana y él quedó totalmente frustrado sin saber qué hacer. Se le ha ayudado mucho y está restaurándose, pero él podría decirles a usted el problema de hacer una mala elección. Quizá usted conozca a una mujer, quizá conozca a un hombre que sus sueños han sido frustrados por la mala elección. Quizá en su propia familia usted ha tenido sueños que no los ha alcanzado. Quizás ha tenido deseos, anhelos para las cosas del Señor que no ha podido obtenerlos porque X razón aconteció y se frustró todo. Los planes, estimados oyentes, han sido destruidos, destrozados en muchas personas en la elección de su cónyuge. ¿Por qué? Porque no llevaron a su matrimonio la constancia de propósito. El propósito en la vida debe de ser servir a Dios. El Eclesiastés 12 nos enseña, y esto debemos de mantenerlo siempre en nuestro corazón. Pero también debe haber un propósito de cumplir. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? ¿Qué es lo que quiero yo alcanzar? ¿Por qué quiero trabajar? ¿Por qué quiero esforzarme? Estas cosas debe de pensarlas y decir, ¿será que son útiles en el matrimonio o debo de dejarlas y no hacer nada por ellos? ¿Podría trabajar en estas cosas o no necesariamente? Estas son cosas, estimados oyentes, que son importantes. La constancia del propósito que usted tiene en las cosas espirituales o seculares tienen que ir de acuerdo con la persona que usted está eligiendo, pues de lo contrario será un caos, será un problema, sus sueños se destrozarán, usted aprenderá a vivir frustrado, frustrada, sentirá que ha fracasado, sentirá que todo por lo que trabajó se vino a tierra, sentirá como si todo se vino encima de usted. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no hizo una buena elección para unir su vida en matrimonio con una persona. Así que lleve constancia de propósito a su matrimonio. Estas son cosas que generalmente hablamos con nuestras hijas, con Allison y Naomi. Cosas que comparto con ustedes, son cosas que compartimos con ellas. Antes de que ustedes las escuchen aquí en los devocionales, son cosas que constantemente estamos hablándoles a ellas, a nuestras hijas. Porque de nada nos serviría a nosotros dar el consejo afuera y no darlo en la casa. Entonces seríamos, como dice mi suegra, a quien respeto mucho y por quien tengo alta estima. Mi suegra siempre ha dicho, no podemos ser la luz o el candil de la calle y ser la oscuridad de la casa. Y eso es una gran realidad, porque cuando los seres humanos como padres o como esposos o esposas somos luz de afuera pero oscuridad de la casa, hay un problema allí. Así que sus propósitos, siempre y cuando sean de acuerdo a la voluntad de Dios, llévelos a su matrimonio, háblelos con su pareja, háblelos y únase a hablar con ella, escuche lo que ella, su pareja, tiene también en mente y trabajen juntos y esfuércense por siempre agradar a su Creador. Que Dios les bendiga. Matrimonios, que Dios les bendiga. A los que se van a casar, que Dios les bendiga. Y recuérdense, únanse con la persona indicada, oren mucho a Dios. No busquen solamente el físico, busquen de lo que está hecha la persona en lo interior. Hay mucho que pudiéramos hablar, pero vamos a dejar el devocional hasta acá. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente día. Su hermano Esdras les saluda y la Iglesia de Cristo les envía saludos. En la plataforma Facebook aparecen algunos estudios sobre el matrimonio y cómo resolver nuestras diferencias matrimoniales dentro de muchas otras cosas, y espero pues que les pueda ser de mucha utilidad. Paz a todos.